¿Cómo saber que llegaste a Francia? Nos quedan 758 kilómetros. A ver cuánto nos van a cobrar. A ver. Tengo que caminar 20 metros con el bidón, pero los camioneros cargan acá. No sé por qué, hoy no quiere arrancar. Morning. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mon amour. ¿Cómo saber que llegaste a Francia? Por la mañana, croissant y vino. Bueno, el vino para guardarlo, no para ahora. Para guardarlo adentro. Día número 2 en Francia. Empezamos el día de conducción. Nos quedan 758 kilómetros. A ver hoy cuánto avanzamos. Le pusimos los 20 de diésel, ¿no? Lo último que nos queda del diésel barato. Ahora hay que pagar precio Francia. Precio francés, que nos va a tocar repostar porque no vamos a llegar. Pero bueno, será el último tirón. Empezamos 758 kilómetros. Paramos en una estación de servicio, área de autocaravanas, descanso de camiones, bueno, todo, gasolinera, y encontramos una lavadora. Tenemos sábanas y ropa acumulada de hace un montón de tiempo. Teníamos ganas de meterle hoy más ruta, pero necesitamos lavar y estuvimos hablando con amigos en Donosti y nos están diciendo que está lloviendo hace como 2 días. Así que también vamos a llegar y no vamos a poder lavar. Vamos a aprovechar acá y a ver cuánto sale la lavadora. Acá está Esperancita. Acá estamos. Esperancita. La lavadora. A ver cuánto nos van a cobrar. A ver, una de 20 kilos, 12 euros. Chen, La de chen. 5 kilos, 5. Y 20 kilos para secar, 3 euros. Pero es que ya se nos fue amontonando un montón de ropa y hay que sacárselo de encima. Recién hablamos con Eva de San Sebastián y nos dice que lleva unos días lloviendo, está pronosticado agua, así que allá no vamos a poder hacer colgar en ningún lado ni nada. Hay que hacer lugar. Hoy, día de lavado. ¿Dónde quedaron esas lavadoras a 1 eurito? A 50 céntimos, ni siquiera 1 euro. Ya se 20 extraña baht. Tailandia ya. 20 baht la lavadora, mirá lo que vale acá. Pero bueno, hay que lavar la ropa, ¿qué va a hacer? Para pagar, a ver, touch the screen to continue. Vamos a lavar una de 20 kilos. Le vamos a poner bastante calor. Softener por 0. Confirmar. No. Continue. Pay. Ok, vamos a poner la tarjetita y ya está. Muy fácil. Listo. Ya está. Y ahora apretamos acá el botón de Start. Y empieza. 33 minutos. Vamos a lavar a 60. Hasta este sale bastante sequita. Le falta un poco, pero sale bastante seca. Bueno, ahora secadora. Vale, ahora vamos con la parte de secado. Vamos a poner el que dice normal y le vamos a dar unos 40 minutos que serían 6 euros de secado. Voy a cambiar y le voy a poner a temperatura súper alta y solamente 20 minutos, que me cobra 3 euros. Entonces así lo que veo es que si no la ropa no está seca, le agrego otros 3 euros más. Entonces hacemos lo mismo, vamos a pagar y ahora pagamos con la tarjeta y ya está. Ahí te dice que ya está, aceptó el pago, que llenemos la máquina número 1, que es la secadora, que ya la tenemos llena, y simplemente le vamos a dar al botón de Start y ya está. ¿Cómo es
y cómo funciona un área de autocaravanas en España. Ahora mismo estamos en medio de la ruta y además de ser área de autocaravanas, también es como un área de servicios para camiones y hay gasolinera, lugares de comer y todo. Así que vamos a ver cómo funciona todo por acá. Vamos a cargar el agua, pero de forma viajera. Sí. Truco viajero. Del otro lado nos cobraban 2 euros. Tengo que caminar 20 metros con el bidón, pero los camioneros cargan acá, es el mismo agua y gratis. Lo malo que el pulsador es cada pulso 1 litro de agua. Como estamos cargando 20, hay que darle 20 veces. Serían 10 céntimos cada vez que pulsás. A 2 euros, loco. Y de paso hacemos un poco de ejercicio. La verdad que por 2 euros la estacionaría ahí al lado. Vamos a aprovechar que ahora no hay ninguna autocaravana y les voy a mostrar cómo es el punto de vaciado de aguas grises y aguas negras también. Bueno, esta es la estación sanitaria donde podemos tirar. Cuando aparcamos la autocaravana acá, descargamos las aguas grises de nuestra autocaravana. Y en este caso tenemos para poder descargar las aguas negras del baño y podemos rellenar agua. Todo esto cuesta 2 monedas de 1 euro. Y entonces tenemos acá, una vez que pagamos las monedas, sale el agua, que ahora no sale. Esta es para rellenar agua para beber. Y esta es agua para limpiar el baño. Vaciamos nuestro cassette y luego cerramos la puerta. Esta es la parte para limpiar las autocaravanas. De este lado encontramos la parte donde aparcan todos los camiones, que por supuesto por la altura en algunos lugares pueden entrar y en otros no, para que no se mezclen, entonces está bastante dividido. Eso pasa en casi todas las estaciones. Ahí vemos cómo está entrando la autocaravana y esta tiene una altura de 3,5 metros, o sea que nosotros podíamos pasar tranquilamente, pero los camiones no, así que tienen que hacer toda la vuelta y aparcar de este lado. Lo bueno de este lugar es que tenés de todo, entonces como nosotros paramos solo para mirar a ver qué encontrábamos y si teníamos sobre todo agua para cargar, que necesitábamos agua potable en el tanque, y encontramos las lavadoras, entonces decidimos quedarnos a lavar y tiene absolutamente de todo. Acá tenemos la estación básica, digamos la estación de servicio donde poder cargar diésel o gasolina. Y acá tenemos la estación de carga eléctrica para todos los coches eléctricos. Cada día hay más gasolineras con más puntos de carga para coches eléctricos. Todavía Europa no está al nivel de China, que se cargan hasta las motitos y los camiones de transporte. Así que tenemos coches eléctricos, la gasolinera normal, para limpiar las autocaravanas, para aparcar autocaravanas, los camiones, y tiene un café también súper grande que vamos a ver qué encontramos adentro. Creo que tiene para comer también. Para que vean los precios, casi nada baja de 2, 3, 4 euros. 3, está pequeñito que trae solamente unos 3 paquetitos. Unas galletitas Milka, 7,85 euros. Unas papas fritas marcas Casino, 3,90. Y por ejemplo unas Pringles a 4,95. Si no tenés ganas de ir al restaurante, podés agarrar sanguchitos que venden ya listos, y hay de todos tipos diferentes. Los típicos sándwiches de pan lactal, 4, 5, 3,60 y hasta casi 7 euros el que viene doble, el precio de los sándwiches. Yo no sé si alguien hoy en día seguirá usando mapas. Yo lo uso porque me gusta ir marcando el recorrido y lo tenemos como decoración en un futuro porque es súper grande. Pero bueno, si necesitas, tenés los mapas. La mayoría son de Francia, mira acá hay de Córcega. Y después tenés Van Camping Car en Francia, o sea, diferentes puntos donde poder aparcar con itinerarios y diferentes spots naturales. De 3,50, 6, 7 y hasta tenemos 8, bueno, diferentes precios. Te podés tomar un cafecito, un cappuccino 1,90, chocolate o un doble a 2,30.
Y acá estamos en la parte de la comida. Bueno, la mayoría es todo sándwich. Paninis, wraps y pizzas. Con curry, uno por ejemplo 7,90, 6,90 uno de pan normal. La mayoría está entre 7 y 8 euros. Bueno, había un sitio de self-service que seguramente será todo tipo de comidas, pero bueno, ya llegamos tarde, ya está cerrado, así que no les puedo mostrar cuánto cuesta el autoservicio. Acá tenemos la zona de picnic, donde tenemos todas las mesitas al aire libre y además este pequeño parque de niños, que la verdad que deja bastante que desear, está un poco pobre. Pero bueno, si querés comprarte el sándwich y comerlo acá afuera, acá tenés mesitas. O también traerte tu propia comida, tenés lugar donde poder bajar y comer la comida afuera en una mesita. Y acá es donde se pueden aparcar todas las caravanas y autocaravanas también. Furgos y demás vehículos habitables. Bueno, como ven, los aparcamientos son bastantes. Hay muchos lugares para aparcar la autocaravana. Hace un rato había muchas más cuando era la hora de la comida, que se ve que la mayoría para prepararse la comida y después seguir viaje. Ahora está un poquito más tranquilo, pero sí, se nota que es una parada bastante grande y con todos los servicios que necesitas, acá los puedes encontrar. Para dormir también, por supuesto que se puede en cualquiera de esos lugares de aparcamiento. Y como estamos en Europa y estamos ya en septiembre, finalizando el verano, todavía hay mucha gente que sigue estando de vacaciones o gente que empieza ahora sus vacaciones. Por eso hay tanto movimiento de autocaravanas de diferentes lugares. Nos encontramos suizos, italianos, franceses, alemanes. De cualquier parte de Europa te encontrás autocaravanas. Lo que menos hemos visto fueron autocaravanas de españoles, a decir verdad. Pero después alemanas, francesas, italianas, de Suiza. También encontramos de Estonia, de Letonia y de Lituania. También muchas de Polonia. Pero siempre las que más hay por todos lados son alemanas y francesas. Acá también hoy tocó orden de ropa. Aprovechando que tenemos lavadora, vamos a lavar todo lo que tenemos por ahí pendiente. Y toca orden de los box, que siempre son un lío. Un nido de ratas. Al final el orden siempre dura muy poco y ahora cuando hacemos el lavado, ahora se nos acumuló mucho igual, pero cuando hacemos el lavado de ropa sacamos cada uno todo lo que tiene en su box y empezamos a ordenar para que quede remeritas con remeritas, pantalones con pantalones, o eso intentamos, intentar que dure lo más posible, el mayor tiempo posible. Por eso está todo así revuelto. ¿Y vos, Luba, cómo vas? ¿Bien? Ya lo tenés, ¿eh? Y ahora viene la dolorosa. Ponemos español, pagar mis trayectos, buscamos la matrícula del país, España, ponemos la matrícula, validar. Un trayecto realizado bajo pórtico, el 4 del 9, de aquí hasta aquí, vehículo clase 2. Son 4,60 y tenemos 3 días para pagar antes del recargo. Como la matrícula es de España, de la Comunidad Europea, te llega directamente después a tu casa con recargo. Entonces vamos a pagar. Taca 4,60. Tarjeta. Ponemos el PIN, aprobado, retiramos la tarjeta y impreso. Bueno, de momento no tenemos deudas. Bueno, se puede pagar con tarjeta, con efectivo, con monedas. Es una cosa preciosa. O sea, si vos querés pagar, pagás, todas son posibilidades, son buenas, bienvenidas. Y nos vamos a hacer unos kilómetros porque nos pasamos todo el día en esta estación y hay que seguir, si no, no llegamos al cumpleaños de Y acá tenemos el baño, el baño está limpito y hay música. Acabo de ver al señor que vino a limpiarlo, por eso le quería mostrar. Mira, para cerrar la puerta presionamos el botón, ahí quedó trabada la puerta. Tenés 15 minutos para poder estar dentro del baño antes de que la puerta se desbloquee sola. Si no la puedes, obviamente cuando terminás la puedes desbloquear. Y tenemos el inodoro, papelitos, jabón para lavarte y para secarte. Y lo bueno es que hay música. Este sería el baño normal. Apretamos el botón verde y se abre. Pesa muchísimo. Y también tenemos el de discapacitados, que es mucho más grande, pero tiene lo mismo y lo bueno es esto, es la música. Así que podés venir acá, te pasás un ratito en el baño escuchando música.
contenedores de basura. Los normales, acá tenemos estos para reciclar todo tipo de botellas de plástico, envases, cartones. Y estos son para envases de vidrio. Bueno, esto sería una paradita de ruta grande, completa. Si venís con autocaravana, si venís con furgo, con vehículo normal, tenés todos los servicios para parar, hasta lavar la ropa, cargar agua, limpiar. Bueno, tenés todos los servicios, cargar gasolina. Y ahora sí, nos vamos a seguir un poco de ruta, aprovechar que no llueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos cerca de los 400 kilómetros. Ya estamos, no puedo creer, ¿eh? No puedo creer, Yo tampoco lo puedo creer. La verdad que hace 3 meses aproximadamente que decidimos cambiar el recorrido y darle a manejar todos los días. Ya llevamos más de 3 meses. Más, sí. Dándole todos los días, para llegar y nos faltan 400 kilómetros. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, vamos a sacar. Bueno, vamos por el ¡Qué emoción! tercer peaje. ¡Qué emoción! Ahí va. Está un poco lejos. Allá arriba, Prix, donde dice el precio. 36,60 euros. Tarjeta, la carte. La carta me quedó re lejos. 36,60. La verdad, tampoco me parece tan caro, ¿eh? Sí, no es barato. Veníamos sin pagar peaje hace meses. Bueno, en China fue lo que más pagamos. En China, porque claro. Después Rusia no tenía peaje, Alemania no tenía peaje. No pagamos Casi. peaje. Francia. No. Y la ruta estaba bien, nos tocó un montón de lluvia que por otra ruta hubiésemos tardado muchas horas. No hubiésemos podido circular tanto, la verdad. Entonces... No, y aparte eso es algo que muchos nos han dicho y que me acuerdo que nos pasó cuando estuvimos la otra vez. De que te metes por rutas secundarias y el camino es súper bonito, pero... mucha rotonda. Tardás siglos y siglos y como que decís, bueno, ya me quiero ir. Es verdad que son caros los peajes, pero bueno, nosotros ya sabíamos que teníamos este gasto que afrontar y porque queremos llegar rápido, no estamos disfrutando en realidad de Francia como fue la vez anterior. La idea ahora es simplemente cruzar Francia como mucho en 3 días, vamos 2, a ver mañana si logramos llegar. El tema es que por la nacional sin peaje son muchísimas rotondas, está lleno de rotondas, después como es ciudad, aparte que están cortadas. Ayer estuvimos casi media hora para poder salir de un pueblo. Sí. Tenés que seguir el GPS, porque no conoces el pueblo, estaba lloviendo. Estaba cortado. Estaba cortado, nos volvía a sacar por el mismo lugar, dimos vuelta hasta que... Claro, a la tercera vuelta nos dimos cuenta de que teníamos que salir por otro lado, tuvimos que ir hasta otro pueblo, volver a salir. Entonces, en esas cosas perdés un montón. El día anterior, el primer día, hicimos como 100 kilómetros de más. Entre paradas, está bien que paramos a buscar repuestos y cosas, pero la verdad que de momento sí es verdad que hay algunos peajes que te cobran 50 euros por 100 kilómetros, pero... Hoy le hasta ahora como más de 200 y pico fueron por esa ruta. En todo el día hicimos todo el día manejando por autopista y fueron 40 euros, pero todo el día. Son más de 250 hoy. Sí. Claro, hicimos casi 4 horas manejando por la autopista. Es caro, pero en Francia vale la pena.
Estamos en el Carrefour, buenos días. Se supone que hoy es la última mañana en Francia. ¡Pará, que está el rulo! Llevamos como 15 minutos intentando arrancar la caravana y no sé por qué, hoy no quiere arrancar. ¡Ahí va! La Oma no quiere terminar el viaje. Venga, Oma. Último esfuerzo. ¿Va? No. Dale, a ver. ¡Va! Venga, no más. Otra. Ay, 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 ay. Dale. Tardó de todas en encender. La tarjeta. Acá. Teléfono, tablet. Bueno, nos tocó cargar en Francia. Está a 1,06 €. No, perdón, a 1,60 €, 603. Y vamos a ponerle unos 40-50 litros porque no llegamos. Estamos a más de casi 450 kilómetros de San Sebastián. Me está costando horrores procesar este momento. Se vienen un montón de cosas a la memoria. Fueron casi 8 años.